licitaciones públicas o la vida de determinados funcionarios públicos de distintos gobiernos, de algunos empresarios, pero parecía como que determinados periodistas y determinados medios eran los dueños de la verdad, de la objetividad, con esto del periodismo independiente. Y me parece que de esta manera, con estos planteos que vos hacías de discusiones sobre determinados hechos, se desenmascaran que los medios juegan un rol político, un rol de opinión, que defienden intereses, y que estos periodistas, que de alguna manera parecían como intocables, en realidad también, como todo periodista, como toda persona, en realidad es un sujeto y está sujeto a sus propias creencias, prejuicios, forma de entender la realidad, y que esto, por lo tanto, lo que hay que lograr es que sean múltiples esa forma de relatar la realidad. Nadie está diciendo que determinados periodistas no puedan expresarse, pero dar lugar a todos los otros periodistas, comunicadores, artistas, productores audiovisuales que no han tenido históricamente cabida en los medios. Creo que este tipo de discusión se está dando en la sociedad, falta mucho porque estaba como naturalizado esta idea de que los medios, sobre todo los canales de noticias, de información, transmiten los hechos. Y digamos, son objetivos, asépticos. Había cierta idea en la sociedad de que, bueno, estamos escuchando y viendo hechos que suceden en la realidad. Sin embargo, no, lo que estamos escuchando y viendo son relatos de hechos. Y esos relatos están sesgados por concepciones del mundo, por ideología, por recortes propios de la visión de cada periodista y de cada medio. Esto creo que es un avance muy importante hacia la discusión de lo que te decía antes, el rol que cumplen los medios hoy en una sociedad atravesada por las pantallas y por la lógica mediática. Al principio, uno de los cambios que notabas, que nombraste, es el apoyo y la iniciativa de los grupos universitarios. ¿Vos pensás que a partir de la sanción y la aplicación de la ley, los artículos, las medidas que establezca la ley van a tener la misma repercusión en el ámbito universitario, por ejemplo acá en la Escuela de Comunicación, que en otros espacios? Y que, quiero decir, si los alumnos se van a empapar tanto del tema, ¿cómo puede suceder en otros espacios? Yo creo que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en esto, porque se ha discutido a escala muy fuerte con los foros de discusión, con estos planteos que vos hacías de determinados programas que han dinamizado la discusión acerca del rol de los medios. En las mismas carreras de comunicación se han hecho jornadas, en los congresos, y se ha puesto en escena. Porque no estaba, parece una paradoja, pero no estaba en una discusión muy clara, ni en las mismas carreras de comunicación en términos masivos, digo, ¿no? Del estudiantado. En muchos docentes que venimos planteando esto hace más de 30 años, obviamente forma parte de nuestro quehacer académico, pero no así en una cuestión más masiva en los estudiantes. Me parece que con todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años, esto se ha instalado más fuerte y está también colaborando mucho la posibilidad que los estudiantes ven que hay determinadas producciones en la radio de la universidad, determinadas producciones audiovisuales que se están empezando a ver en los canales nacionales, como en Canal Encuentro. Creo que hay una impronta de empezar a ver que hay otra forma de producir comunicación que es tan válida y tan legítima, tanto desde el punto de vista de contenido como estético, como cualquier otra producción que circula en el circuito de los medios comerciales. Y de a poco vamos logrando construir esa diversidad y que los estudiantes se vayan apropiando de esto. De todas maneras, creo que es un camino a recorrer y debe permanentemente promoverse el debate en nuestros ámbitos sobre este tema y desde la universidad también hacia la sociedad, porque creo que ahí es un hecho fundamental que la sociedad vislumbre que democratizar los medios hoy, con la importancia que tienen los medios en la discusión de lo público, es democratizar la democracia. Siempre digo, esto no es un juego de palabras. Es difícil que profundicemos una democracia más integrada socialmente, en donde se discutan más temas sociales, políticos, culturales, donde circulen nuevos dirigentes políticos, sociales, si los medios están concentrados. Porque la misma naturaleza de la concentración de los medios hace que determinados políticos y determinados dirigentes sociales, periodísticos, culturales circulen. Y hay múltiples de gente que no tienen cabida en esto. Entonces, democratizar los medios hoy
es profundizar la democracia, la forma de construcción de la política, el derecho a la ciudadanía a tener más opciones en la construcción política, a elegir más democráticamente. O sea, es muy sustancial a la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Y por qué pensás que este interés que vos me nombrás, que viene de los estudiantes, sobre todo con las iniciativas que se tomaron, por ejemplo, desde hace 2 años, no se instaló antes? ¿Por qué el interés de los alumnos por los medios por toda esta situación de la ley de medios viene ahora y no desde hace ya tiempo anterior? Sí, yo creo que ahí se conjugan varios factores. Uno es que esta temática no forma parte en algunas carreras de la currícula en forma obligatoria. Me parece como que estaba medio vedada y quedaba como a criterio a veces, no es un tema legal, es un tema jurídico, es medio pesado, porque hay muchos artículos muy técnicos. Entonces parecería como que se vislumbraba como algo para especialistas en el derecho a las telecomunicaciones, abogados, y no se veía como que esencialmente esto es un hecho comunicacional sustancial que tiene su dimensión obviamente jurídica y tecnológica y de distintas disciplinas, pero esencialmente los comunicadores tienen un lugar fundamental en cuanto a los contenidos de una ley sobre la democratización de los medios. Entonces parece que estuvo medio ese prejuicio instalado y por lo tanto se veía como si una ley no tuviera un trasfondo de decisión política y una filosofía detrás, cuando esto es lo sustancial a una idea de comunicación, a una idea del rol de los medios, de cómo participan los ciudadanos. Pero me parece que ahí hay que construir una situación mucho más clara de insertarlo en esta dimensión en los estudiantes para que vean que en realidad hace su trabajo y su quehacer profesional, laboral y académico cotidiano. Sí, porque quizás es lo que decís vos. Si bien hay una parte jurídica, hay una parte involucra a los estudiantes porque va a Totalmente. ser el núcleo de trabajo de muchos de nosotros el día de mañana. Totalmente. Aparte ninguna ley, toda ley es producto de una concepción filosófica, de una manera de entender el mundo, la realidad, y más cuando se trata de un tema que es eminentemente social como la comunicación. Por lo tanto, cualquier proyecto y anteproyecto en materia comunicacional tenemos un rol protagónico los comunicadores para decir, para aportar ideas, para construir ese proyecto. De hecho, el proyecto de ley que fue finalmente aprobado estuvo enriquecido por comunicadores, académicos, profesionales de la comunicación que han participado activamente, además de todas estas organizaciones sociales. Eso demuestra que no es algo técnico para especialistas únicamente, sino que hay que conjugar determinados saberes técnicos, tecnológicos, jurídicos, pero con también toda la impronta de entender a la comunicación como un proceso social, colectivo, eminentemente social y que hace hoy a la realidad cotidiana de las personas y fundamentalmente los comunicadores y los periodistas tienen ahí un rol protagónico acerca de cuál es la noción de la información, cómo se construye la opinión, la información, el relato. Eso va a marcar una manera de estructurar jurídicamente la ley o no. Se me ocurre que esta falta de interés de la que venimos hablando puede deberse también a no estar de acuerdo con el lanzamiento de la ley. ¿Lo ves así o no? También creo que hay ciertos prejuicios desde el punto de vista que parecía como que esto era un proyecto oficialista, que era un proyecto que tiene que ver únicamente con el kirchnerismo, porque también esos medios hegemónicos que muchos consumen prevalecen entonces en determinado discurso y se naturalizan en el sentido común. Entonces también es cierto que por ahí mucha gente a través de esos prejuicios no se acercaba a esta discusión. Yo creo que eso es un error, primero como comunicadores que tenemos que leer y analizar todo, venga de donde venga, y además porque en realidad si hay una ley que ha tenido una discusión